dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del martes 30 de octubre amanece llena de noticias, casi todas referidas al tema de las luchas que está dando nuestro pueblo, nuestro país, nuestra sociedad, independientemente de la prepotencia del gobierno y de la distancia, no solamente física, sino a veces incluso afectiva, que la dirección opositora a veces tiene con esas mismas luchas. Nos traen algunos titulares nuestros amigos y aliados del pitazo.com. Contabilizan 17 muertos por operativo de la FAES en Guárico. Y esto es normal. Esto no es una denuncia de alguien, no es una organización de derechos humanos. No, chicos, es el gobernador de Guárico que lo dice en rueda de prensa orgullosísimo. 17 muertos. Repito. Él dice que son pranes, que son delincuentes peligrosos, muy probablemente lo sean, quizá lo sean. Dos detalles. El primero, bueno, ya nadie sabrá si en efecto lo eran o no lo eran, porque muerto no se puede defender. Para empezar por allí. Y en segundo lugar, bueno, recuerdo un detallito. Existe una cosa llamada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que por cierto no contempla la pena de muerte. Un detallito ahí, pues. Recordemos que existió una cosa llamada OLP, la supuesta Operación de Liberación del Pueblo, que al final generó tantas críticas, incluso dentro del gobierno, que ahora, bueno, desapareció el nombre, pero las matazones siguen. Con o sin nombre, las matazones siguen. Con o sin rótulo, sin mercadeo, pero las matazones siguen, como en Bolívar, como en Tumeremo y ahora en Guárico. Repito entonces el titular de los amigos de elpitazo.com. Contabilizan 17 muertos por operativo de la FAES en Guárico. También nos dice la gente del Pitazo. Tribunal dictó privativa de libertad al exgobernador de Cojedes, Johnny Llanes Rangel. Habría que recordar que este es uno más de la pléyade de gobernadores militares. Johnny Llanes Rangel era, si mal no recuerdo, capitán de la Guardia Nacional en el momento en que se convirtió en gobernador de esta entidad central de Cojedes. Hospital Central de Maracay atenderá estrictas emergencias, solo estrictas emergencias hasta que liberen a residentes. Esto está vinculado con la información que ayer dimos sobre las doctoras, las residentes de ginecobstetricia en este Hospital Central de Maracay. Recordarán ustedes, se presentó una situación, una paciente embarazada remitida desde la localidad de Palo Negro con una documentación y un ecosonograma que hablaba de un parto múltiple, de un parto gemelar.
resulta que cuando llega al Hospital Central de Maracay, se conoce en primer lugar que la parturienta solamente se había controlado el embarazo a partir del 5º mes, y en segundo lugar que ese ecosonograma que traía estaba equivocado, estaba errado, que solamente había un bebé, que era un parto unitario. Además de esto, después que esta madre da a luz, reconoce al bebé, firma haber el protocolo ordinario estableciendo que era un solo bebé en el parto, bueno, la señora se complica por las condiciones en que se produce el parto en este Hospital Central de Maracay, por la falta de asepsia, y fallece. Bueno, eso genera pues una investigación. Van voluntariamente las 3 médicos residentes ginecostetras a prestar declaración en el 6CPC y resulta que las dejan presas. Las dejan presas, pues, sin orden del tribunal, sin estar en flagrancia, sin ninguno de los requisitos que establece la ley y la Constitución para que un ciudadano pierda la libertad. Las dejan presas y bueno, eso genera la protesta airada y solidaria de sus compañeros de trabajo y compañeras de trabajo, que por cierto ven en esta detención un peligro para su propia libertad y para su propio ejercicio profesional. Ese es el contexto de esta información que nos traen nuestros amigos y aliados del Pitazo.com. Mueren 2 hermanos por falta de unidad para quemados en hospital de Maturín. Recordemos que Maturín, o sea, en todo hospital del país debiera haber una unidad de quemados, como la que existe en Maracaibo. Sin embargo, si en algún hospital de la República tendría que haber, con claridad, una unidad para quemados, es precisamente en el hospital de Maturín, porque Monagas es una de las zonas petroleras por excelencia en nuestro país. Bueno, un accidente fatal, sobre todo con esta PDVSA llena de accidentes por mala operación, tendría que haber entonces esta previsión. Bueno, desgraciadamente no hay unidad de quemados en el hospital de Maturín y eso ocasionó la muerte de 2 hermanos, de acuerdo a este titular que nos trae la gente de elpitazo.com. Finalmente, tenemos acá una relación de las protestas que se han producido por falta de agua potable, por mal servicio eléctrico y sobre todo por la falta de gas doméstico. Este país, yo no sé si ustedes recuerdan, pues al señor el presidente fallecido, el señor Hugo Chávez, cuando nos decía que teníamos unas reservas de gas tan impresionantes en el país, éramos una potencia gasífera y que íbamos a hacer un gasoducto desde Paria hasta la Patagonia, prácticamente pues desde el Golfo de Cariaco hasta el Polo Sur. ¿No se acuerdan que íbamos a hacer ese gasoducto? Bueno, resulta que no solamente no hay gasoducto, sino que ni siquiera hay bombonita de gas en la vivienda, en la humilde residencia, en la cocina de usted que me está escuchando. Esto es bastante más que una molestia. Esto en muchísimos casos se asemeja a una tragedia. Para quienes no conozcan esta situación, para quienes no conozcan este dato, les informo, cuando usted vive además en un barrio caraqueño, esta no es una situación típica del país, la inmensa mayoría de los barrios en Venezuela son barrios planos, pero el 80% de los barrios construidos en pendiente queda en Caracas, los cerros quedan en Caracas. Y cuando usted vive en un barrio con este tipo de topografía, le informo, si usted va a comprar gas, en primer lugar tiene que, lograr descubrir dónde hay. En segundo lugar, hacer la cola inmensa. En tercer lugar, compra su bombona de gas al sobreprecio que se la van a vender, por cierto, y después tiene que emprender su camino. Si no tiene vehículo propio, tiene que emprender su camino de vuelta al rancho, de vuelta a su casa, a la humilde vivienda, con la bombona en el lomo, porque resulta que el transporte público, el servicio de rústicos y camionetas que presta el servicio de transporte colectivo en los barrios, no admiten que la gente se monte con una bombona de gas por razones de seguridad. Entonces, todo eso forma parte del calvario. Sin embargo, ya hoy la queja fundamental no es cómo llevo la bombona
a la casa. El tema es que no hay bombona. Recuerden ustedes, aquí existían una serie de empresas comercializadoras, Vengas, etcétera, que prestaban este servicio, por cierto, con eficiencia. Todo eso fue destruido, todo eso fue acabado, arrasado. Primero el señor Chávez, luego el señor Maduro utilizaron ese instrumento de la revolución llamado el rayo balurdizador y arrasaron con todas esas empresas cuyo trabajo era precisamente la distribución de gas doméstico. Y todo eso quedó en manos de una estructura insuficiente, ineficiente y corrupta llamada PDVSA Gas. ¿Por qué digo corrupta? Bueno, porque es que las personas que trabajan allí, las humildes personas que trabajan allí, les pagan tan mal, pero tan mal, que han convertido en ordinario el cobro de comisión, primero por ir a la comunidad, es que no es que van de gratis, y en segundo lugar el sobreprecio en cada bombona. Y entonces vamos al tema que queríamos compartir con ustedes en este inicio del programa de hoy, martes 30 de octubre. Ustedes recuerdan, sí, bueno, Valencia sin gas, nos dicen por acá a través de Periscope, y bueno, como Valencia, tantas y tantas otras localidades en todo el país. Este tema, ¿no?, del cobro, del sobreprecio en estos artículos y del cobro de peaje adicional, el recargo, bueno, es un dato desgraciadamente ordinario, desgraciadamente normal en todos los servicios públicos, en casi todos los servicios públicos. Al menos la experiencia en Caracas, en Valencia, en Maracay, en Maracaibo, en comunidades populares de todas esas ciudades, estoy hablando solamente de aquellas en las que me consta personalmente. El servicio, por ejemplo, del aseo urbano ha sido objeto de un proceso salvaje de la más pirata privatización. ¿Por qué hablo de privatización? ¿Será que yo estoy en contra de que el servicio de aseo urbano sea prestado de manera eficiente por empresas privadas, competentes, con capacidad profesional y solvencia técnica? No, claro que no. Ojalá las cosas se hicieran así. Ojalá en Venezuela el tema de la basura no fuera un problema, sino un negocio, un gigantesco negocio del cual se beneficiaran empresas privadas legítimamente constituidas y los mismos ciudadanos a través de la separación en origen y el reciclaje. Ojalá así pasa en los países desarrollados, así pasa en Noruega, así pasa en Japón. La basura no es un problema, es un gran negocio. En nuestro país, desgraciadamente, sí lo es. Pero, repito, lo que ha logrado el gobierno en estos 20 años del proceso de destrucción nacional, es implementar una ofensiva de privatización primitiva y salvaje. Lo saben los integrantes de las comunidades populares de todas estas ciudades que he mencionado, y en primer lugar Caracas. Para que vaya el camión a tu localidad, el camión recolector de basura, tú tienes en primer lugar que encontrar el fulano camión, sea de la ruta que sea, eso es lo de menos. Pero tienes que encontrar el fulano camión y llegar a un acuerdo con ellos, llegar a un negocio con ellos, pagarle para que puedan ir a tu comunidad. Si no es así, no hay recolección de basura. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? En primer lugar, que bueno, son muy pocas las comunidades que reciben el servicio, porque es que ni aún pagando tú encuentras al fulano camión para que vaya. Hoy, importantes comunidades, me decía ayer el amigo Ahmed, el tema de Pedro Camejo. Pedro Camejo es una comunidad que está ubicada, una comunidad popular, sí, pero está muy bien ubicada, está en pleno corazón urbano de Caracas, está en la zona norte de Caracas, prácticamente de cara al Ávila, por encima de la avenida Andrés Bello. Bueno, en Pedro Camejo toda la comunidad se ha transformado en un gigantesco basurero. Y entonces se produce el siguiente ciclo. Lo primero que llegan son las moscas. Después vienen los gusanos. Después vienen los ratones. Después vienen las ratas. Y después de las ratas llega la policía. ¿Por qué llega la policía? Llega la policía a reprimir a los vecinos que están protestando porque no tienen
servicio de aseo urbano. Y eso está pasando prácticamente en todo el país. Esa es la situación, repito, en servicios privados, en servicios públicos fundamentales transformados en privados, paradójicamente por este régimen que se dice revolucionario y socialista. Con el agua pasa exactamente lo mismo. Tú tienes que bajarte de la mula para que llegue la cisterna a tu comunidad, y la gente tiene que ponerse de acuerdo y hacer colectas para cancelar el pago de la cisterna. Pasa lo mismo con la electricidad. Corpoelec no tiene, los trabajadores, las cuadrillas de Corpoelec no tienen recursos propios, a veces no tienen ni vehículo para ir a hacer las reparaciones del caso. Pero se pueden llegar a acuerdos. Ayer yo estaba en una comunidad, por cierto, del extrarradio de Caracas, ¿no? Rumbo hacia Guarenas, donde, bueno, para que se produjese la reparación pertinente y la comunidad pudiese volver a recibir el servicio eléctrico, había que hacer una reparación puntual en un poste. Bueno, sí se puede hacer, claro que sí. Si la comunidad hace la colecta, se pone de acuerdo con el técnico de Corpoelec, van a buscarlo, o el señor si aparece, llega allá y se produce el pago respectivo, entonces hay la reparación del asunto. Pregunto yo, ¿hay derecho? Porque es que ese servicio está siendo pagado como 3 o 4 veces. Usted lo paga con sus impuestos, usted lo paga en el recibo, usted lo paga en la factura, y además tienes que pagarlo en la operación directa con el técnico, el operador, que es en realidad quien va y repara el asunto. Bueno, eso está pasando, repito, con el agua, con la cisterna, con el señor, con el camión de la basura, con el técnico de Corpoelec. Fíjate tú qué cosa tan curiosa, ¿no? Estos tipos, tanta paja que hablan contra la privatización, y resulta que el proceso más salvaje y más ineficiente y más corrupto de privatización es el que ellos han promovido, y el que está convirtiendo a la inmensa mayoría de los ciudadanos no en usuarios del servicio, sino en sobrevivientes de estos malos servicios públicos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hacíamos en el principio de este programa una suerte de paneo sobre lo que es el tema de la muy precaria calidad de los servicios públicos, de estos servicios públicos que en lugar de ser esos servicios, en lugar de servir al ciudadano y de transformarlo en usuario de un servicio de calidad, son servicios que ofenden al ciudadano y que lo transforman en víctima, lo transforman en paria urbano. Bueno, la pregunta obvia, como cada vez que nos referimos a esto, es bueno, ¿y cómo se sale de esta situación? ¿Cómo se supera esta situación? Porque ciertamente la población está harta, ¿no?, de las denuncias, los diagnósticos, los análisis de estos dirigentes políticos, por cierto, que han pasado cualquier cantidad de tiempo despreciando los problemas de la gente. Dicen, no, el asunto no es ese, el asunto es salir del régimen. Pero no dicen cómo, no dicen de qué manera, no dicen cómo unir pueblo con pueblo para lograr efectivamente esa salida del régimen. Y repito, pasaron muchísimo tiempo obviando los problemas reales de la población
Y ahora súbitamente los descubren, entonces parecen reporteros de noticias o comentaristas de noticias en lugar de dirigentes políticos, en lugar de personas que nos estén diciendo a todos nosotros, a todos los ciudadanos, cuál es el objetivo, cuál es el cambio no solamente deseable sino posible, cuál es la estrategia para lograr ese cambio y cuál es la hoja de ruta en la cual esa estrategia se concreta. Eso no es lo que está ocurriendo hoy. Por eso este segundo segmento del programa lo vamos a dedicar precisamente a ver, una vez señalado, repito, en el primer segmento de nuestro programa, la muy ruda situación de nuestros servicios públicos, de la calidad de vida del ciudadano, cuáles serían las vías para salir de esta situación. Bueno, los medios el día de ayer nos trajeron de diversas maneras por lo menos la información acerca de cómo no va a ser esa salida, cómo no va a ser ese, comillas, quiebre. Fíjense ustedes lo que nos dice el diario El Nacional ayer en nota de la agencia Fran Press. Esto estuvo actualizado ayer a las 3:30 de la tarde. Lo dice un alto militar norteamericano, lo dice nada más y nada menos que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Dice así el titular: Comando Sur de Estados Unidos dijo que la solución en Venezuela es la diplomacia. Ojo, señores, escuchen bien. Después de aquellas declaraciones de Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, que, bueno, dijo en forma clara que ellos apoyan, por supuesto, la lucha del pueblo democrático de Venezuela, ¿no? Y que rechazan, por supuesto, al régimen de Maduro. Sin embargo, Mike Pompeo dijo, la solución a este drama tiene que ser la construcción de una solución política. Eso cayó mal a algunos, cayó mal a los que sueñan con que de esto salgamos con una suerte de invasión extraterrestre, ¿no? Con un portaaviones prestado, con una intervención, llámela usted con el seudónimo que quiera, militar, humanitaria, la que sea, pero intervención. Resulta que quienes podrían ser los propiciadores de tal intervención aclaran con bastante énfasis que tal cosa no es posible. Repito, ahora no es un diplomático norteamericano, es un militar norteamericano quien nos dice, repito, de acuerdo al Comando Sur de Estados Unidos, la solución en Venezuela es la diplomacia. Curtis aseguró que Estados Unidos apoya las decisiones que ha tomado la comunidad internacional respecto a la crisis de Venezuela. Si bien nos dice esto el jefe del Comando Sur, vamos a ver qué está ocurriendo con Colombia. Circuló ayer y tuvo muchísima difusión una noticia falsa, una fake news, como las llaman ahora, que citando a una fuente anónima, imagínense ustedes la irresponsabilidad, una fuente anónima que supuestamente habría declarado al diario Folha de Sao Paulo, supuestamente Colombia estaría dispuesta a participar en una intervención militar en Venezuela si Brasil la iniciaba. Bueno, eso tuvo bastante difusión en algunos medios venezolanos. Lamentablemente no tuvo la misma difusión el desmentido categórico del gobierno colombiano. Así viene en esta nota también del diario El Nacional web, actualizada a las 5:40 de la tarde. Colombia desmintió supuesto apoyo a intervención militar contra Maduro. El comunicado realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reiteró la política no belicista del gobierno de Iván Duque. Esto lo dice Colombia. Veamos ahora qué dice precisamente el nuevo presidente, el nuevo gobernante de Brasil. El titular también del diario Nacional nos dice: Bolsonaro opta por la vía pacífica para resolver los problemas de Venezuela. El presidente brasileño señaló que su gobierno no alabará dictaduras y no entregará el patrimonio de su país a dictadores internacionales. Repito el titular: Bolsonaro opta por la vía pacífica para resolver los problemas de Venezuela. Y finalmente tengo la declaración del Grupo de Lima, un grupo que, como ustedes saben, un grupo de países que, como ustedes saben, ha respaldado de manera activa la lucha del pueblo democrático venezolano. Dice así el titular:
Grupo de Lima descartó vía militar para retorno de democracia en Venezuela. Martín Vizcarra, presidente peruano, señaló que la región debe seguir recibiendo a los venezolanos que dejan el país en busca de una mejor calidad de vida mientras se recupera la democracia. Esto es un cable de la agencia Fran Press del día de ayer, actualizado a las 8:39 minutos de la noche. ¿Por qué hago este resumen apretado de todas estas, de todos estos pronunciamientos, de todas estas afirmaciones? Repito, desde el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos hasta el Grupo de Lima, pasando por el nuevo presidente de Brasil y el nuevo presidente de Colombia, es decir, nuestros vecinos inmediatos. Todos dicen lo mismo. Respaldamos la lucha del pueblo democrático de Venezuela. Rechazamos los términos en que Maduro ha conducido ese país hasta transformar la crisis venezolana en una crisis que amenaza la región y el hemisferio. Todos dicen lo mismo, pero luego dicen, consideramos que la solución a la crisis venezolana tiene que ser una solución política. Eso plantea para nosotros, para los venezolanos, un reto. En primer lugar, el reto de ubicarnos en la realidad. Es no pertinente, vamos a utilizar un adjetivo neutro, no digamos necio, no digamos absurdo, no digamos irrelevante. Es no pertinente seguir en ese debate fuera de orden sobre si estarías o no de acuerdo con una intervención extranjera en Venezuela, con una invasión militar, con una intervención, comillas, humanitaria. Es no pertinente eso. ¿Por qué? Bueno, porque los supuestos protagonistas de tal intervención no la quieren, no están dispuestos a hacerlo, no están dispuestos a pagar el precio que significa una acción de esa naturaleza. Repito, no lo dice ningún dirigente político venezolano, lo dice el gobierno de Colombia, lo dice el gobierno de Brasil, lo dice el gobierno de Estados Unidos, lo dice el Grupo de Lima. Entonces, vamos a seguir discutiendo sobre el sexo de los ángeles, vamos a seguir discutiendo sobre lo que no está en discusión, o vamos a ponernos a resolver aquello que como venezolanos nos toca hacer para que efectivamente haya una salida a este drama. Todo el mundo nos apoya, pero todo el mundo nos respalda para construir una solución política al drama venezolano. Y ahí es donde tenemos el problema. En Venezuela no se está haciendo política. El gobierno, por definición, no hace política. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un proyecto totalitario. En consecuencia, la política es el arte de resolver en paz, de dirimir en paz las diferencias. Y ellos, en primer lugar, son militaristas. Ellos creen en la violencia. Y son comunistas, es decir, no creen en el intercambio democrático, no creen que la mayoría debe gobernar. Para el comunismo, una minoría organizada, lo que ellos llaman la vanguardia de la clase obrera, es quien tiene derecho histórico a regir los destinos de un país. Entonces, repito, ellos son militaristas, ellos son comunistas, no tienen entonces ni la vocación ni el entrenamiento para hacer política. Por eso es que no hacen política. Ellos hacen bullying, ellos reprimen, ellos perpetran situaciones como la que determinó la muerte de Fernando Albán, para poner solamente un ejemplo. Eso es lo que ellos hacen. Ellos controlan a la población a través del miedo y a través del hambre, pero ellos no hacen política. ¿Y qué hace la oposición? La oposición hace política. Pues fíjate tú, resulta desafortunadamente que no. Resulta desafortunadamente que hoy la oposición venezolana se divide en dos grandes grupos. Más allá de las divisiones entre los partidos, las diferentes organizaciones que existen, en realidad franquicias, en su inmensa mayoría, más allá de las divisiones que ellos mismos quieren ponerse, los rótulos que ellos mismos se quieren poner entre moderados, radicales. No, chicos, más allá de eso, en realidad, las dos grandes divisiones en que está disgregada la oposición venezolana son las siguientes: los que están fuera del país y los que están dentro del país. Los que están fuera del país son personas meritorias, son personas que están allá no porque quieran estar, son personas que están allá en su inmensa mayoría porque han sido perseguidos, porque han sido agredidos, porque su vida y su libertad está en peligro y por eso están fuera. En muchos casos
En otros, por cierto, no. Hay diputados que no tienen ni orden de prohibición de salida del país, ni juicio en su contra, ni persecución alguna, que ya no están en Venezuela. Hay hasta el caso curioso de un secretario general de un partido que dirige su partido desde Madrid. ¿Qué les puedo decir? ¿No? Pero, repito, en muchísimos casos, las personas que están fuera del país lo están como consecuencia de la brutal represión del régimen. ¿Entiendes? Ahora, esas personas que están fuera del país, qué curioso, son políticos profesionales, no han hecho otra cosa en su vida que hacer política. Y hoy descreen de las herramientas de la política. Hoy descreen de la política como racionalidad y como recurso para construir soluciones. Y están simplemente clamando en el exterior. Por eso que el jefe del Comando Sur nos dice que no va a ocurrir por una intervención en Venezuela. Tenemos también entonces a los dirigentes políticos que están acá, también en el país, los que se han quedado, los que están acá en Venezuela, también gente muy meritoria, también gente muy valiente, ¿no? Porque quedarse en estas circunstancias, cuando ser dirigente de la oposición significa estar preinscrito en Ramo Verde o estar preinscrito en el helicoide, es ciertamente un acto de coraje. Ahora, esa dirigencia que está acá en el país, en la inmensa mayoría de los casos, está en un silencio profundo, profundo. No le están diciendo al país, repito, cuál es el objetivo a seguir, cuál es el cambio deseable a seguir, ni cuál es la estrategia consensuada para alcanzar ese objetivo, ni cuál es la hoja de ruta pactada en la cual se concreta esa estrategia. No. O no dicen nada o dicen de vez en cuando más de lo mismo. Pero seguimos con la oposición en un ritmo, por así decirlo, muy distinto y muy distante al ritmo de la crisis que padecen los venezolanos. Mientras este país en apenas 60 días pasó de la pobreza a la miseria absoluta, desde el 17 de agosto, fecha en la cual el señor Maduro Moros anunció su paquetazo. Los estragos que se han producido en Venezuela son horrendos. El que era clase media ahora es pobre, el que era pobre ahora está en la miseria más absoluta. El que estaba en la miseria murió. Esa es la situación. Esa es la situación hoy. Y cuando uno habla con un dirigente político de la oposición, que dice, bueno, sí, estamos conversando. La cosa es complicada, pero sí, ya por lo menos nos hablamos. Por el amor de Dios. Entonces, repito, recapitulo. En el primer segmento del programa hablamos de la crisis de los servicios y de cómo la calidad de vida del venezolano ha caído de manera abrupta. En el segundo segmento ya vimos qué es lo que no va a ocurrir para lograr construir una solución a este drama. ¿Qué es lo que no va a pasar? Aquella idea, pues, de que va a venir la libertad a bordo de un portaaviones prestado. Eso no va a pasar. ¿Dónde queda entonces la esperanza? En la construcción de una solución política a la crisis por parte de los venezolanos. ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? De eso hablaremos precisamente en el próximo segmento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión en este programa monográfico a propósito de un conjunto de temas que generalmente rozamos cuando entrevistamos a otras personas y la gente se queda preguntándome a través de las redes sociales y en la calle. Cuando estoy en cualquier comunidad me dicen, bueno, ok, estupendo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se avanza? Entonces, en el primer segmento, repito, recapitulando el programa, hicimos un paneo sobre la manera como este gobierno, este régimen, ha destruido la calidad de vida, ha destruido los servicios públicos, curiosamente, privatizándolos de la manera más salvaje. Hoy, si usted tiene acceso a una cisterna de agua, es porque la pagó. Hoy, si usted tiene acceso al servicio de aseo urbano, es porque hizo un convenio, su comunidad con el tipo del camión, porque si no, no pasa. Hoy, si a usted le repararon el tendido eléctrico en su comunidad, en su barrio, en su urbanización, fue porque usted se bajó de la mula y le pagó al señor de Corpoelec, porque si no, no tenía cómo llegar. ¿Entiende? A eso me refiero yo con este proceso de privatización primitivo, salvaje, de destrucción que el gobierno, tanto de Chávez como de Maduro, han promovido en estos 20 años. Decíamos, bueno, ok, ¿cómo se sale de esto? Durante todo el segmento anterior vimos los pronunciamientos del Grupo de Lima, del gobierno de Colombia, del presidente Bolsonaro en Brasil, del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, diciendo la solución en Venezuela es política, la solución en Venezuela es diplomática, la solución en Venezuela es pacífica. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, se acaba la ilusión, ¿no? La fijación aquella de pensar que otros van a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. ¿El mundo nos apoya? Sí, nos apoya para que nosotros construyamos una solución política al drama venezolano. Y ya sabemos que el gobierno no hace política ni por diseño ni por vocación. Ellos son militaristas, es decir, están encuadrados en aquella idea de que las diferencias entre los ciudadanos se dirimen por la vía de la violencia, por la vía de las armas. Recordemos, una cosa es lo militar y otra cosa es el militarismo. Estos tipos son militaristas. El militarismo no es lo militar es una profesión noble. El militarismo es una excrescencia, una deformación. Bueno, este régimen es de inspiración militarista y además, desde el punto de vista ideológico, son comunistas. Es decir, son un grupo que no solamente no tiene problema en gobernar siendo minoría, sino que para ellos es un orgullo. Ellos se dicen a sí mismos que son la vanguardia de la clase obrera y que tienen entonces el derecho histórico a tratar de imponerle al resto de la sociedad por la vía de la fuerza su concepto de la felicidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Bueno, que la llamada dictadura del proletariado termina siendo una dictadura del partido, y la dictadura del partido termina siendo la dictadura del poliburó, y la dictadura del poliburó termina siendo la dictadura del líder. Eso es lo que ha terminado ocurriendo siempre históricamente con los regímenes comunistas. Así que no esperemos que el gobierno por sí mismo, que el régimen por sí mismo acceda a la racionalidad de la política para construir una solución a esta crisis. Pero entonces, si el gobierno, si el régimen, si el proyecto totalitario no hace política, la oposición sí debiera hacerlo. Pues resulta que no. Repito, los que están al exterior descreen de las herramientas y la racionalidad de la política. Y los que quedan aquí están generalmente sumidos en un silencio tan perturbador como profundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo humildemente sugiero, después de haber analizado esto, después de haber discutido esto en todo el país con luchadores sociales que están como usted que me escucha, agobiados por esta situación, indignados por esta situación, porque ojo, yo estuve en el equipo que en el 2004 intentó hacer el referendo revocatorio contra Chávez y perdimos. En aquel tiempo también alguien dijo fraude. No, chicos, perdimos. Ya está demostrado, perdimos. Pero una cosa es perder con un sujeto como Chávez, que ciertamente tenía un liderazgo importante y además encabezaba un gobierno que estaba lleno de dinero, a perder con Maduro, que es un sujeto que es hábil, sí, es muy hábil, pero no tiene liderazgo, no tiene ascendente, no tiene autoritas, ni siquiera con su propia base.
y que encabeza un gobierno quebrado. Perder con Maduro en estas condiciones, chicos, revela una cortedad asombrosa por parte de la dirección política. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer un esfuerzo importante por relegitimar esa dirección política. No estoy hablando de un vocero, no estoy hablando de un caudillo, no, estoy hablando del tejido político de la oposición. Señores, la oposición tiene presencia orgánica en al menos 14.000 comunidades. En cualquier sitio donde haya un centro de votación hay 5, 10, 15, 20, 30 personas que, bueno, hacen lo que haya que hacer para defender los votos de la oposición. Allí, repito, en por lo menos 14.000 comunidades de base, 14.000 comunidades populares. Y en todos esos sitios hay una persona, en unos casos es de Voluntad Popular, en otros casos es de Primero Justicia, en otros casos es de Acción Democrática, en otros casos es de COPEI, en otros casos X, del partido que sea. O a veces es militante, no es militante de ningún partido. Pero en todas esas comunidades hay una persona que es quien convoca, que es quien mueve, es quien manda la información, es quien organiza, es quien moviliza. Bueno, yo planteo, repito, después de haber conversado con muchísima gente en todo el país, yo planteo la necesidad de que el proceso de relegitimación de la oposición venezolana arranque de abajo para arriba, que se produzca un proceso de elección primaria, como dice Benigno Alarcón, que se produzca un proceso de elección primaria, como dice Luis Eduardo Martínez, el dirigente de AD allá en Monagas, pero que se produzca, repito, de abajo hacia arriba, que en esas 14.000 comunidades populares donde hay presencia orgánica de la oposición se reúna y elijan entre ellos a la persona que va a ser la cara de la oposición en esa comunidad, sea del partido que sea, pero que tenga el respaldo de sus vecinos, el respaldo y el reconocimiento de sus conciudadanos. En 14.000 comunidades de base. Además, tenemos presencia orgánica en 1.116 parroquias. Bueno, que sea lo mismo. Que los opositores, que los demócratas en esas 1.116 parroquias escojan votando en una primaria como hicimos el 16 de julio, chicos, sin CNE, sin nada. Pero con el voto de la gente, con la manifestación de voluntad de la gente, en esas 1.116 parroquias se escoja quién es la cara de la oposición allí, quién es el rostro de la oposición allí, quién es la imagen de la resistencia democrática allí. Tenemos presencia en 335 municipios, sí, la tenemos. En unos casos la presencia más importante, más emblemática es de un partido, en otros casos es de otro, en otros casos, repito, es un independiente. Bueno, en esos 335 municipios también debe establecerse, mediante el voto de los ciudadanos, quién es la cara de la oposición, quién es el rostro de la oposición, quién es el secretario ejecutivo de la oposición allí, en esas 14.000 comunidades, en esas 1.116 parroquias, en esos 335 municipios. Y en los 24 estados, a nivel nacional, que se procede a elegir, que se convoque una primaria. Repito, ya lo hicimos. Y fue un acto asombrosamente eficiente. Más de 7 millones de venezolanos participaron en un acto electoral el pasado 16 de julio. ¿Por qué no se puede volver a hacer? Para escoger al liderazgo democrático en todos los estados y a nivel nacional. Para que veamos entonces, ¿no? Y que tengamos entonces no este pedacero disperso, ¿no? No este mosaico fragmentado, ¿sí? En que transformaron la oposición desde que destruyeron la MUD, sino que tengamos una estructura, no un muñequito de torta ahí arriba, no, sino que ese muñequito de torta, el vocero nacional, tenga el sustento de todos los pisos del pastel, que tenga piso político. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que transformemos la unidad democrática, no en un sindicato de partidos, sino en una estructura transpartidista donde participen los movimientos sociales, las academias, los gremios, los rectores, donde participe todo aquel que quiera y pueda participar. Por supuesto, los partidos políticos tendrán un lugar muy destacado, aquel que se puedan ganar, ¿eh? Aquel que puedan construir a partir de su esfuerzo y de su coherencia.
Y entonces tendremos nosotros, repito, un liderazgo legitimado y legitimado por el voto de la gente. Y ese liderazgo legitimado sí podrá conducirnos. Porque esa es la otra cosa. A mí me preguntan, ¿y qué te parece este tema, estos intentos de establecer un supuesto diálogo? Yo le digo, mira, me parece muy mal. ¿Y qué te parece estas convocatorias del frente no sé qué cosa, etcétera, etcétera? Y yo digo, bueno, sí, me parece insuficiente. Mira, es que el problema no es si el diálogo sí o diálogo no, si voto sí o voto no, si calle sí o calle no. ¿Ve? El tema es que hay que definir qué es la oposición, quién es la oposición y a quién representa ese liderazgo. Y eso no se puede hacer como se ha estado intentando hacer hasta ahora. Reunido en un cuarto, pues a fulanito, con sutanito, con perencejo. Como bien dice Luis Vicente León, desgraciadamente por sus propios errores, la mayoría de los liderazgos opositores hoy son liderazgos vacíos, liderazgos que no representan a nadie, liderazgos que si representan a alguien, representan a las maquinarias propagandísticas tuiteras, pero que no tienen fortaleza social. Entonces, repito, si tú agarras 5 liderazgos vacíos, los metes en una licuadora, prendes la licuadora y ves que hay en el vaso, tienes un vacío más grande. Para dotarnos de un liderazgo de verdad hay que relegitimar la conducción opositora de abajo hacia arriba y hacerlo con la participación y el voto de los ciudadanos. ¿Que no hay tiempo para eso? Bueno, en eso estamos desde hace demasiado tiempo. ¿O es que no recuerdan los gritos impresionantes de aquellas personas que decían por allá, por enero de 2016, tenemos que salir de Maduro en 6 meses, este país no aguanta, este país no llega al 2018? Bueno, aquí estamos, mi llave, en 2018. Y con Maduro allí, y con una oposición dividida, fragmentada, que está mucho más lejos del poder de lo que estábamos por allá por diciembre del 2015. Y la culpa, por cierto, no es de Maduro. Maduro lo que ha hecho es utilizar con habilidad las falencias de la elección opositora para terminar de atornillarse en el poder. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En épocas de crisis económica nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para insistir en que este planteamiento que estamos haciendo no es un planteamiento contra nadie. Este es un planteamiento a favor de todos. A los políticos que siguen este programa, que lo escuchan, que lo ven a lo largo del día, porque a veces no son madrugadores, entonces lo ven en las repeticiones en las redes sociales, porque les mandan sus equipos de prensa las transcripciones del mismo.
a los políticos les quiero recordar algo. ¿Ustedes se acuerdan cuando por allá, a finales de los 90, estaba Carlos Andrés Pérez empeñado en promover la reforma del Estado para que se eligieran los alcaldes y los gobernadores de manera directa por la población? Y los cogollos de los partidos decían, no, vamos a perder poder. Claro que iban a perder poder. Claro que iban a perder poder, porque hasta entonces los alcaldes y los gobernadores se elegían a dedo por las cúpulas partidistas. Y lo que estaba planteándose era precisamente darle ese poder a la gente, darle ese poder al ciudadano. Las cúpulas partidistas de manera torpe decían, no, nos van a quitar poder. Y personas como Carlos Andrés Pérez decía, entiendan, esto revitaliza la democracia. Si no se hace esto, la democracia, bueno, ustedes seguirán mandando, las cúpulas seguirán mandando en una estructura cada vez menos significativa. Pero lo mismo les digo hoy en relación al tema del liderazgo opositor. La única manera de relanzar a la oposición, a la dirección política de la oposición democrática, es relegitimándola, y relegitimándola un proceso que vaya de abajo hacia arriba, con el voto de la gente, con el criterio de la gente, con la opinión del ciudadano. ¿Van a perder poder? Sí, van a perder poder, ¿cierto? La unidad de esa manera dejará de ser un sindicato de partidos, un sindicato de franquicias. La unidad dejará de tener dueño, ¿no? Y pasará a ser una realidad transpartidista, un instrumento de lucha del pueblo venezolano, donde las caras de ese movimiento, desde las humildes comunidades populares hasta su vocero mayor, sea resultado, repito, no de una decisión de un cogollo o de un grupo de cogollos, de un sindicato de cogollos, sino resultado de la decisión de la ciudadanía. Eso, un liderazgo así, sí nos puede decir a todos nosotros, mira, vale, vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer frente a una situación como esta? Bueno, ya John Magdaleno lo ha dicho. Esta es una pelea tan compleja que tiene que verificarse en varios tableros de manera simultánea. En el tablero de la lucha política, sí, en el tablero de la lucha institucional también, en el tablero de la lucha internacional también, en materia electoral también, en el tablero del diálogo también. En todos esos tableros hay que actuar, y actuar de manera coherente. Y eso solo es posible lograrlo con una dirección política. Y esa dirección política será útil sí y solo si tiene autoritas, tiene respaldo. No es un billete sin fondo, un cheque sin fondo. ¿Por qué tú crees que el gobierno está ahorita jugando el tema del diálogo? Bueno, porque sabe que la oposición no es capaz de ponerse de acuerdo, pero para nada. Así como no se van a poner de acuerdo para las elecciones concejales, así como parece que no se van a poner de acuerdo ni siquiera para el tema del referéndum constitucional, si es que se produce. Bueno, si mañana aquí se monta un escenario de diálogo, entre comillas, promovido, mira, por Trump, bueno, aquí no va a haber acuerdo en la oposición, y entonces el gobierno podrá decir, vieron que yo soy bueno, vieron que yo quiero diálogo, yo quiero una salida democrática, pero la oposición no quiere. ¿Entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque no hay un liderazgo que tenga la legitimidad suficiente para conducirnos a todos, a esa mayoría democrática que quiere cambio, en función del camino que tenemos que transitar para ejercernos como la mayoría que somos. Yo sí creo que es posible. Yo sí creo que enfrentamos a un adversario útil y a un adversario con inmensos recursos, mucha habilidad y ningún escrúpulo. Pero creo que nosotros somos mayoría en el país y que tenemos el respaldo del mundo. Y con esas dos cosas, con la mayoría interna y con el respaldo internacional, claro que podemos producir el cambio. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo que falta no es que Maduro reflexione, no, él no va a reflexionar. Lo que falta es que los de este lado se pongan de acuerdo. Y se pongan de acuerdo no para repartirse el poder. Este tema no es un problema de amor por el poder, es un problema de amor por el país. Y en función de ello, que le den la palabra al pueblo y que el pueblo relegitime su liderazgo y su dirección. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En los controles estuvo César